Presentamos En Tres Puntos. Flavio Gutiérrez. Ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En Tres Puntos. Muy buenas noches a todos nuestros amigos televidentes que siguen nuestro programa en Tres Puntos para llevar a ustedes nuestras informaciones, nuestros comentarios, como también cualquier noticia que se pueda producir en los últimos minutos y compartirla con todos ustedes, tanto nacional como internacional, para todos aquellos que siempre siguen nuestro programa en esos países extranjeros y nos dan su reporte de seguimiento. Pero siempre acompañándonos Javier López, mi amigo el doctor Nelson Balcarce. Buenas noches a los dos. Buenas noches, Flavio. Buenas noches, Nelson. Buenas noches, amigos televidentes. Hoy, martes, tenemos un programa con muchos comentarios y muchas opiniones para todos ustedes. Bienvenidos. Gracias, Javier. Buenas noches a ti. Buenas noches a mi hermano y amigo Flavio Gutiérrez. Buenas noches al país, que noche tras noche y de manera tan especial a esta hora de la noche, pues nos permite entrar a sus hogares y llevarles informaciones correctas, creíbles y que sirven muchas veces, Flavio, para que nuestros amables telespectadores pues puedan irse a la cama tranquilos después de haber visto este programa sosegado. Así es, así es. Y hay muchas informaciones, sí, muy buenas, tanto internacionales como nacionales. Pero hay una información que ha copado toda la prensa nacional, que es la encuesta Gallup Diario Libre. Una encuesta que tiene muchas aristas. Y no es encuesta realmente, es un sondeo que se está dando porque, de percepción y muchísimas cosas, porque realmente todavía estamos a 2 años y medio de un proceso electoral para el 28. Pero se empiezan a ver realmente percepciones, cómo piensa la gente, ideas, y se empieza a dibujar el panorama político. Bueno, en esta encuesta hay muchos puntos importantes que destacar. Uno de los puntos principales que da a conocer es que ninguno de los 3 partidos principales se va en primera vuelta en este momento. Y esto es importante destacarlo. Y precisamente por eso cada quien tiene que hacer un esfuerzo. Por ejemplo, el Partido de la Liberación Dominicana tiene 19.5 y el Partido de la Fuerza del Pueblo tiene 19.6 en lo que fue la percepción y valoración de la gente. Un punto que ha traído un poquito de comentario del propio expresidente de la República, doctor Leonel Fernández, es que el PRM sigue puntero con un 30% en la percepción de la gente, valoración de la gente. Entonces, a donde el presidente de la República, el doctor Leonel Fernández, da a conocer que hay una incongruencia en cuanto a lo que sería la percepción de lo que sería la valoración que se están dando en cuanto al resultado. ¿Por qué lo dice? Bueno, si tiene un 30%, donde la economía tiene un 62% de que dice que la gente que las cosas están mal, como que a él no le dan los números, de acuerdo a lo que él ha hecho como comentario, no le dan los números para que realmente esa encuesta sea, vamos a decirle, creíble o una encuesta que convenza a la gente, porque esa incongruencia que tiene no es como compartible. Eso es traduciendo más o menos lo que él quiso decir de los resultados. Bueno, eso es un punto donde verdaderamente se han hecho muchos comentarios, se han hecho muchas valoraciones, pero ese es parte del panorama político. Realmente vemos también que los partidos políticos, David Collado, con los demás dentro del PRM, ¿no? Tuvo una puntuación de 61% a su favor de lo que sería la percepción para la gente, la intención del voto dentro del partido. Quizás alguna muestra que se tomaron con alguna gente fuera del partido, pero él sigue siendo puntero. Carolina Mejía le sigue, pero con puntuaciones, Guido un 21% tiene Carolina, Guido Gómez, .38 tiene
Winton Arnold, que yo pensé que tenía un poquito más, pero que tiene punto. Wellington Arnold tiene punto 38, yo lo vi bajo. Y después al propio líder de Puerto Plata, Charlie, también lo vi con una puntuación bastante baja en lo que sería esa valoración. Pero este es el resultado de una primera entrega. Todavía falta mucho, la política es muy cambiante y hay que ver los resultados. Vimos a un Omar Fernández que ocupó con 21 lo que fue sus resultados. Pero si tú te pones a ver lo que suma Leonel Fernández y lo que suma Omar, te da un resultado porque al final los dos son del Partido de la Fuerza del Pueblo. Que eso hay que valorarlo. Ahora, eso se definirá. Y lo que dio a conocer el doctor Fernández es que las cosas van bien, muy bien, y se siente satisfecho con la encuesta, porque el partido se está reorganizando, y eso dentro de su reorganización y su parte operativa está funcionando las cosas bien. Entonces, hay buen ánimo. Mira, Flavio, realmente las encuestas es una fotografía del momento. Lo que ha salido hoy hay que esperar, porque es una fotografía, es una instantánea de lo que está pasando en la República Dominicana ahora. ¿Qué va a pasar si hay elementos exógenos en la República que impactan a la República Dominicana? ¿A quién van a buscar como persona, como entidad con vasta experiencia? Hay que esperar. Los números están bien. Hay sorpresas porque para mí muchos de los que estaban o más altos o menos altos. Hay otros que hay mucha bulla y poco chocolate en todos los partidos. Sin embargo, en la Fuerza del Pueblo tú tienes que los dos potenciales candidatos están más o menos bien posicionados. Sí. Yo diría que muy bien posicionados. Por eso digo que hay una ventaja. En este momento. Porque todo luce indicar que el panorama internacional, más que ir buscando las soluciones, yo creo que se puede complicar. Hay la actitud y hay el aire de esa situación que se está planteando. Estamos hablando del Medio Oriente, estamos hablando del Caribe, estamos hablando de muchas cosas que uno no tiene los elementos, pero sí el olfato para darte cuenta de que se puede complicar la situación. Y de hecho, la situación, y lo digo responsablemente, eso de que República Dominicana autorice el uso de los aeropuertos de nuevo a Estados Unidos, eso trae como consecuencia. El olfato me dice que eso puede ser el tema cubano. Pero, mira, antes de irnos casi arriba, déjate decir lo siguiente, lo que yo percibo de la encuesta. Hay que entender que el gobierno está a 2 años y tanto desde la entrega. Esa es una encuesta que, como dice Flavio, más que una encuesta, es un sondeo de cómo el país está viendo las cosas. Lo que dice Flavio también no hace punch con que si un país reprueba en un 62% un gobierno, yo no digo que no creo en la encuesta. Pero gracias, Manuela, ya siempre presente. Mira la pantalla. Si tú me repruebas a mí en el manejo que yo tengo de mi negocio, entonces, ¿cómo puede ser que ese negocio esté bien? ¿Cómo puede ser que yo esté bien si yo no he dado pie con bola? Pero hay otra cosa que también yo la quiero importantizar, porque Flavio tocó temas esenciales, importantes. Se habla de Omar y se habla de Leonel. Se habla de Carolina y se habla de Collado. Pero ahí no hay empatía entre Carolina y David. Ahora, en la Fuerza del Pueblo hay una situación. Se habla mucho
de la tasa de rechazo de Leonel y de la poca tasa de rechazo de Omar. Pero ¿qué pasa? Cuando usted ha sido presidente en 3 ocasiones, usted de alguna manera u otra ha afectado más fácilmente, ya sea empresarios, ya sea parte del pueblo, ya sea parte de los partidos opositores. Y entonces eso le tiene que dar, por ese lado, un poco de rechazo. Pero el problema es que es alguien que ha sido presidente, es alguien que sus obras están ahí, es alguien que tiene que mostrar. Los otros no tienen que mostrar nada ahora mismo. Ni David, ni que tú mencionaste ahorita del PLD, Charlie Mariotti, ni ninguno de ellos. Todavía, es más, todavía ellos ni son candidatos. No, claro. En cambio, en la Fuerza del Pueblo se tiene más que sobreentendido que el candidato sería Leonel. Pero para cerrarte ese capítulo, Flavio, ¿sabes qué es lo importante? Que si el candidato es Leonel, Omar Fernández, por añadidura, se va a convertir en la voz de esa juventud que lo sigue, en el representante de esa juventud ante un gobierno de su papá, vamos a decirlo a la franca, del presidente Fernández. En cambio, Carolina no se va a constituir en la representante de quienes se queden fuera en el PRM, mientras que Omar podrá representarle a todos esos jóvenes menores de 45 y 50 años que quisieran que él fuera el candidato. Él tendrá entonces que convertirse en el hombre que dentro de la Fuerza del Pueblo manejaría la estrategia de dirección a nivel de la juventud. Y esa juventud se va a sentir representada. Porque ¿quién más que Omar le podrá llegar al presidente si es su papá, Leonel Fernández? Así es. Hay uno de los puntos también que tiene la encuesta, gracias a nuestro director técnico, allí Manuel, que siempre está presente en esos momentos oportunos del programa. Mire, hay un punto interesante porque aunque estamos bastante joven en el sentido del tiempo para lo que ha sido estas encuestas, estos sondeos, estos salen todas, porque ha salido en SCC Media, que ha tirado encuestas, y es preocupante que el 23.5% de los encuestados, cuando le preguntaron por los partidos políticos que estamos señalando, 30, 19.6 PLD, 19.5 el partido de la Fuerza de la Liberación Dominicana. Sí. Entonces, tú te puedes fijar, cuando llega y le preguntan a una cantidad de personas, de los encuestados, y dice, ¿por qué tú eres por ninguno? 23.5 a ninguno. Eso sale en todas las encuestas donde prácticamente el sistema de partido tiene que observar. Hay mucha gente que no quiere ya participar ni que le hable mucho de los partidos porque prácticamente han metido a todos en una sola canasta de que todos son iguales. Hay que diferenciarse y buscar candidatos que hagan la diferencia. Y lo decimos porque cada vez que se hace un tipo de encuesta, ninguno sale más que las votaciones de muchos partidos políticos. ¿Qué quiere decir eso? No creo en nadie, yo no creo en el sistema, tienen que revisarse, digo, ese es el mandato, tienen que revisarse, pongan atención, qué es lo que van a hacer, o sea, no me están dando ningún tipo de oferta que pueda mejorar mis condiciones, ni del país, ni la misma del ciudadano. Entonces, yo creo que llegó el momento en que la oferta política que tienen los partidos deben fijarse en esos grupos que no están creyendo en nadie y que no tienen ningún tipo de orientación o sobre todo frustración que quizá han tenido y ahora mismo cuando se le preguntan no quiere, no me hable de eso, no quiero saber ninguno. Eso pues, va a cambiar porque al final pasa como el béisbol. En enero empieza a llenarse el play y cada quien empieza a sacar su gorra. Pero en estos momentos, es bueno observarlo, las ofertas políticas tienen que estar presentes y convencer que el votante pueda salir de su casa, de su hogar, porque es una molestia al final a salir ahí de manera. Vamos a ir a la pausa, nuestra primera pausa comercial, y regresemos con más comentarios. Vamos a la pausa.
Bien, continuando con nuestro programa en 3 puntos y de regreso aquí a la mesa de las conversaciones, pues este es el tema que estamos iniciando. ¿Tú tenías más comentarios? Así es. Mira, Flavio, la historia del proceso electoral del 2020 dio los números bastante preocupantes para el sistema de partidos políticos en la República Dominicana. El tema del 2024 también, la abstención o la no participación de los electores también llama la atención para el sistema de los partidos políticos. Estamos muy a tiempo para que los partidos se pongan la pila y comiencen a revisarse en el sistema de partidos, porque un gobierno, cualquiera que fuese, que salga con menos de un 30% es un gobierno que, aunque es legal, no es legítimo, lamentablemente. Pero en la República Dominicana los mismos partidos se han ido encargando de que eso vaya sucediendo. Por un lado, eso es en temas de sistema de partidos políticos. Con el otro tema, en el caso de una persona que ha sido presidente 3 veces y con una incertidumbre que hay hacia lo que viene o pudiera llegar, tú buscarías, independientemente de la tasa de rechazo, a la persona que tiene mayor cantidad de experiencia. Porque es bueno señalar que del 2000 al 2012 hubieron muchas crisis mundiales de petróleo, de inmobiliaria, que hubo que sortear y se manejó. Se manejó y salimos y dejamos un país en el 2012 prácticamente como la expresión que usó tu líder en un momento determinado, con un avión en medio de la pista con combustible para despegar. Por eso es que en el gobierno de Danilo Medina del 2012 al 2020 tú no encuentras ningún sobresalto en términos exteriores. Hubo estabilidad de precios en los combustibles, en los petróleos. No hubo una crisis mundial y por eso yo entiendo que el gobierno de Danilo Medina estaba en la pista para despegar. Después de ahora que todos estos frentes que se están abriendo, hay que tener una persona que sepa, que haya lidiado con ese tipo de situaciones, porque lo que viene para América Latina y el Caribe es una situación muy difícil que no lo controlamos. Mira, ese tema tiene, como tú, usando tu palabra, muchas aristas. Inclusive por eso se ha vuelto, aunque ya va a ser prácticamente imposible, este país no está preparado para los llamados candidatos independientes. Pero se ha querido volver a traer y se está trayendo poco a poco, aunque eso no es una cuestión si fuera a ser para el año 28, ni para el 32, ni para el 36. Pero los partidos políticos, en su gran mayoría, tienen que cuidar algunas cosas. Mira, la mayoría de los partidos políticos tienen figuras que, a pesar de tener mucha trascendencia con los líderes de esos partidos, debieran ellos mismos echarse a un lado. Y si yo siempre retrotraigo a mi memoria el año 1986, Flavio, cuando el presidente Balaguer no se podía sostener de pie. En una entrevista, yo no era político en ese entonces, en una entrevista que le hicieron en Color Visión, que Pérez Bello tenía prácticamente que agarrarlo. Y él decía, yo no puedo ganar con la gente que se fueron conmigo en el 78.
Y ahí aparecieron una serie de muchachos jóvenes que citar a algunos sería un compromiso para mí, porque dejaría a otros fuera. Pero la mayoría fueron muchachos jóvenes, porque en esos 8 años que Balaguer salió, vino una juventud que no había votado ni en el 78, ni en el 74, ni en el 70, ¿verdad? Ni en el 66. Entonces, muchas veces hay que abrirle campo a la juventud por una razón. Esa abstención de la que tú hablas, no sé si hay algún estudio que lo digan, pero la mayor parte de personas que dejan de votar son personas que pasan de los 50 años, porque la juventud casi siempre vota, porque ese es un privilegio que ellos empiezan a disfrutar y entonces ellos no quieren dejar de votar. Entonces, a esa gente es que los partidos políticos deben caerle atrás. Si no tiene un candidato joven como Collado, como Omar, no voy a decir la misma Carolina, pero como Wellington Arnaud, como otros tan jóvenes que hay en el partido Fuerza del Pueblo, que aunque no han salido por respeto a la hegemonía y al liderazgo del presidente Fernández, pero a esos jóvenes es que hay que caerle atrás, Flavio, y hacer compromiso con ellos, como lo hizo Balaguer en el 86, que hizo compromiso con la juventud de ese momento. Por eso, en el gobierno de Balaguer, del 86 al 90, en ese primer cuatrenio, fueron muchos los jóvenes que trajeron de pueblos a dirigir el país junto con el presidente Balaguer. Mire, por otra parte, se ha hecho bastante comentario sobre los deportados que van a coger aquí el país. Y eso es un tema donde creó preocupación, ha creado preocupación la información, la noticia, en el sentido de que muchos de estos ciudadanos que son deportados de los Estados Unidos, que han tenido problemas judiciales, problemas de papeles, de cualquier forma que hayan violado las leyes norteamericanas, están siendo deportados de todos los países, pero hay un acuerdo fronterizo vigente donde la embajadora de los Estados Unidos, Liz Campos, da a conocer que ese acuerdo se va a respetar de acuerdo a las normativas vigentes que tiene la República Dominicana sobre acuerdos fronterizos. Esto es un punto que creó un poquito de preocupación porque solamente excluye a los haitianos que no se van a recibir, después de los demás ciudadanos de los otros países que vengan, vienen en calidad de tránsito. Aquellos con condiciones limitadas, el país va a coger con condiciones limitadas y van a hacer situaciones de análisis que no tengan ningún expediente, que tengan situaciones con las leyes dominicanas, van a ser escogidos y supervisados. Uno de los puntos que se ha hablado es qué tiempo van a tener estos ciudadanos, quién va a financiar el gasto de estos ciudadanos y de qué forma se va a hacer para poder mantener un tema que es delicado. Esto se está haciendo de acuerdo a lo que hay de la libre de las Américas, libre puerto y esas cosas que se acogió el país para que Estados Unidos pueda traer naves, pueda aterrizar en los puertos y aeropuertos de la República Dominicana. El escudo de las Américas. El escudo de las Américas, bajo este esquema, es que se va a escoger esto. Lo que se hizo fue una extensión de lo que fue aquella aprobación que dio el presidente de la República cuando el conflicto de Venezuela, para que los aviones de los Estados Unidos pudieran aterrizar y ocupar los puertos dominicanos. Bueno, el hecho es que uno de los puntos que se dijo precisamente era cómo se iba a supervisar. Van a estar en condiciones de tránsito, luego que se hagan las gestiones con sus países, entonces esos ciudadanos van a cada uno de los países que pertenecen. En cuanto a lo que sería la parte del sostenimiento, mantenimiento, o sea, alimentación, medicamentos, que estén en condiciones sanas para que puedan dar un buen resultado, en el sentido de que no vayan a desacreditar, que estén en condiciones totalmente infrahumanas. Se está hablando de que Estados Unidos va a proporcionar, y junto con otras naciones, el gasto que puedan incurrir estos ciudadanos extranjeros. Entonces, esos son los puntos que se está debatiendo. Va a haber controles, va a haber supervisión y va a haber un seguimiento a lo que van a hacer
estos deportados. Pero, de todos modos, se va a estar atento a esta situación porque es una novedad en ese sentido, porque son ciudadanos que han delinquido, son ciudadanos que traen una trayectoria de unas violaciones a las leyes. Entonces hay que estar supervisados y estar controlados sobre todo. Mira, Flavio, desde mi punto de vista, el presidente está en su libertad, libérimamente facultado para llegar a cierto acuerdo. Yo no estoy muy claro ahora si ese tipo de acuerdo tiene que pasar por el Congreso. Ahora, ¿qué yo quiero decirte? Vamos a ir a la pausa para que tú puedas desarrollar el tema tranquilo. Sí. Vamos a la pausa y retornamos. Bien, continuando con su programa en 3 puntos, llevando nuestros comentarios. Continúa, Nelson. Sí, yo te decía, y le decía a nuestro público, que ahora no estoy 100% seguro si ese acuerdo pasó vía aprobación del Congreso, porque se va a usar el territorio dominicano, y no me refiero al acuerdo de las naves que van a tocar suelo dominicano, porque ya hace unos meses eso estuvo también, sino al de traer deportados de otro país. Ejemplo, en las cárceles federales, donde se tiene la persona, esto por experiencia propia lo digo, donde se tiene la persona que van a ser deportadas, inclusive normalmente el cónsul o vicecónsul encargado de ese país de donde es, suponiendo, si tú eres dominicano, el vicecónsul está en la obligación de ir a la migración y conversar con ese ciudadano. Y si ese ciudadano es dominicano, entonces el vicecónsul otorga esa certificación para que ese ciudadano pueda venir a la República Dominicana. No sé cómo se haría con un ciudadano que es nicaragüense, por decir un número, que es venezolano, que es cubano. Entonces, ¿quién en Estados Unidos va a estar facultado para firmar ese documento? Porque hace unos años, voy a decir, hasta el 2015 que yo ocupé la posición de vicecónsul encargado de migración en Puerto Rico, tú tenías que ir y firmar diciendo que ese ciudadano es dominicano. Inclusive nosotros a veces hacíamos cierto interrogatorio al ciudadano. No importaba que el ciudadano dijera eso. Cuando estábamos indecisos, hacíamos un interrogatorio para poder dar el visto bueno. Entonces yo me pregunto, ¿qué consulado va en Estados Unidos, por lo menos me gustaría saberlo, a autorizar que ese ciudadano cubano, o venezolano, nicaragüense, ecuatoriano, puede ser traído a República Dominicana? Si esa situación la va a manejar el cónsul o vicecónsul dominicano, porque todo el que viene a República Dominicana tiene que tener una documentación, tiene que tener un visto bueno de la autoridad dominicana. Me imagino que ya eso lo habrán contemplado, pero eso debiera decírsele al país, porque no te van a tener preso cuando tú llegues a República Dominicana. Es a la cárcel que tú vienes aquí. Bueno, ese es otro detalle, que es otra parte de la ley, porque no han violado ninguna ley en la República Dominicana. Entonces, ahí es que entra otro tema. Otro tema. Entonces, por eso digo, Nelson, la supervisión y el control, ¿cómo se va a tener? Entonces, otra cosa, si se quiere sacar de Estados Unidos, Puerto Rico está a 30 minutos de aquí y hay suficiente cárceles. ¿Por qué tiene que ser la República Dominicana? Y yo lo digo con toda sinceridad. Veremos ciudadanos de otros países que de alguna u otra forma van a violar o a delinquir esa seguridad y van a delinquir en la República Dominicana. Por eso es que el tema es delicado, muy delicado. Por lo que estamos hablando, porque mira la parte formal que menciona Nelson, de que un oficial
es el que recibe al preso o al detenido. Un oficial para certificar de que es dominicano. Un oficial no, el vicecónsul. Un oficial dominicano, independientemente de que sea... Oye, que tú dices oficial porque me saca un militar. No, oficial, del un funcionario del dominicano. Sí. Entonces, ese certifica que es dominicano y por eso te lo aceptan aquí. Claro, porque tú le das un documento. Un documento que podría ser una carta de ruta. Y las cartas de ruta de otros nacionales, ¿quién la dará? Pero algo más. Eso es tan tal, Flavio. Me imagino que el gobierno tendrá su manera para resolverlo. Que cuando un ciudadano llega al aeropuerto dominicano, al aeropuerto Luis Muñoz Marín, por decirte un nombre, en Puerto Rico, y lo retienen, inmediatamente tienen que llamar al consulado dominicano para que ese vicecónsul o ese cónsul vaya al aeropuerto y certifique que ese ciudadano es dominicano. Entonces le firme un documento para que de ahí mismo lo regresen a la República Dominicana. Que eso tiene, me imagino, que la Cancillería habrá puesto al tanto al presidente. La Cancillería va a decir cómo es. Pero cualquier ciudadano de Nicaragua no lo pueden traer para República Dominicana. Déjame decirte cómo se llevará a cabo este proceso. Este proceso se llevará a cabo bajo las siguientes condiciones estrictas. Tránsito únicamente. Los extranjeros deben estar en condiciones de tránsito y no poseer antecedentes penales. 1. 2. Exclusiones. El acuerdo no incluye a nacionales haitianos ni a menores de edad no acompañados. 3. Apoyo internacional. El gobierno de los Estados Unidos proporcionará respaldo financiero y operativo para asegurar las condiciones adecuadas durante su estancia y facilitar un retorno ordenado a los países de origen. 4. Respecto a la soberanía, lo que estamos viendo, la implementación se realizará caso por caso, una revisión, caso por caso, respetando el ordenamiento jurídico nacional y sin alterar la política migratoria ni los controles fronterizos vigentes aquí en el país. Esos son los procesos que se llevarán para supervisar a esos deportados. Bueno, no, ese extranjero, me imagino que según yo puedo analizar parte de lo que dice ahí, no tocará territorio dominicano. Sería como un puente, sería de tránsito. Porque si no, tiene que tener un documento que avale, un visado o un documento que lo den las autoridades antes de salir. Pero hay una pregunta que te voy a hacer, Nelson, porque tú has vivido en esa situación con los dominicanos en Estados Unidos y en Puerto Rico. ¿Por qué a una persona condenada, independientemente de la nacionalidad, Estados Unidos lo deporta si tiene residencia? Si tiene residencia, lo deporta. Lo deporta, pero si es nacionalizado, si es ciudadano, no lo deporta. Tiene que enfrentar allá a la justicia. Le buscan lo que sea, pero si es residente, puede tener 40 años siendo residente. Hasta lo deportan y la pierde. Claro, te lo digo porque ahora están deportando hasta por infracciones de tránsito. No lo veamos nada más en términos de criminalidad ni de droga, también hasta infracciones de tránsito. Entonces, ¿por qué? Todo el ciudadano que no es ciudadano americano y comete una infracción a la ley es pasible de una deportación aunque sea residente. Eso es así. Y cuando un residente es una persona que lo único que tiene es la autorización del gobierno norteamericano para trabajar y vivir ahí. No tiene ningún otro derecho. Ahora, el ciudadano es diferente. Cuando tú te juramentas, por eso es que, no sé ahora, pero hace unos años, dominicanos que eran ciudadanos en Estados Unidos no aceptaban el nombramiento de cónsul allá, porque no se lo permiten los Estados Unidos. Tiene que renunciar a su ciudadanía. Ahora, si tú eres residente, tú puedes ser cónsul.
porque incluso hay varias personas y hay muchas denuncias de que latinoamericanos están deportados en África. Lo han mandado para África. Entonces tú dirás, oye, pero si son latinoamericanos, ¿por qué no lo mandan para Latinoamérica? No, en África. Bueno, cuando yo estaba allá, las cosas pueden haber cambiado. La ley impedía que un ciudadano de un país fuera deportado a otro país, porque no, la línea aérea no lo transportaban si no tenía esa carta de ruta, donde dijera que era con un membrete, con sello del consulado, con todo. Eso tenía que acompañar todos los documentos que aportaban la migración allá para ser montado en un avión. Inclusive, el ciudadano que es deportado no se monta en un avión solo. El ciudadano que es deportado lo montan las autoridades de migratoria en los Estados Unidos. Lo llevan hasta el avión. Entonces, todos sabemos que en los aviones siempre hay 1 o 2 militares que vienen vestidos de civil. Sí, entonces, la seguridad de la a eso, pues se les notifica que esas 2 personas viajan en eso. Mire, inclusive está prohibido que lo monten con grillete puesto. Sí, es cierto. Se ha estado celebrando conmemorando la muerte de José Francisco Peña Gómez. Vamos a ir a la pausa para regresar con este tema. Bien, ya entrando a la última pausa del programa, para todos aquellos que se integran, pues estamos llevando nuestros comentarios, nuestros temas aquí del programa y los temas que estén vigentes aquí con nosotros. Decíamos antes de irnos, en el momento de tener la pausa, que se está celebrando o se está conmemorando, que es la palabra que corresponde, el cumplimiento de 28, es el día 10 de abril, que es que cumple el año de muerto José Francisco Peña Gómez, líder de masa, un hombre que luchó por la justicia social, sobre todo, y donde se entregó a su pueblo, a luchar, a defender la soberanía nacional, a integrar a grupos de masa que le seguían, y realmente demostró un liderazgo que todavía hoy su nombre vibra en las mentes de muchos de sus seguidores y gente que no tenía que ser partidista, pero sí reconocían las condiciones de liderazgo, de capacidad, de entrega y su lucha por la democracia. Francisco Peña Gómez, un luchador nato, profesor, intelectual, que se dedicó realmente a aglutinar las masas, a conducir las masas. Realmente se postuló varias veces para ser candidato a presidente y realmente no lo pudo lograr, pero realmente demostró que era un líder nacional. Realmente falleció el 10 de mayo de 1998 en Cambita. Fue candidato a la presidencia en 3 ocasiones, sí. 90, 94 y 96. Y fue alcalde de Santo Domingo de 1982 a 1986. Fue el líder de masa más grande que hubo en la historia de la República Dominicana. Falleció a la temprana edad de 61 años en el 1998. Causa de la muerte fue un edema pulmonar. Sí, pues ya tenía cáncer. Sí, pero fue producto del cáncer. Fue abogado, sí, alcalde, y fue el líder más importante que tuvo de masa que tuvo la República Dominicana en todo el siglo XX. Mira, hay algo que es bueno decirlo.
Cuando el acuerdo se iba a firmar del 2 y 2 entre Balaguer y Peña Gómez, que se despidieron para ir al otro día a firmar el acuerdo, donde el presidente Balaguer... Lo engañó. No. El presidente Balaguer estaba dispuesto a cumplir ese acuerdo Sí, porque todo lo otro se cumplió. Sí. Todo lo otro se cumplió, lo de la Suprema, lo de todo. Lo que pasó fue, y ahí está doña Milagro, que me puede desmentir, Hugo Tolentino dice, puso. un grupo de los que estaban cercanos a él le aconsejaron, inclusive una persona a quien yo respeté mucho y respeto todavía después de muerto mucho, que fue Atuay de Can, le llegó a decir, no firme nada, que usted Sí. va a ser presidente sin el apoyo y la ayuda de doctor Balaguer. O bien eso. Y Peña Gómez era un hombre noble, era un hombre que respetaba y oía mucho sus amigos, sus cercanos, y entonces pues no accedió a esa El situación. mismo Hugo Tolentino dice que a su razón Y Milagro era, también, que ahí está viva. que era el CEN, el famoso CEN, Sí, el Comité el Comité Ejecutivo Nacional, claro. que dijeron que no había acuerdo. Que no había acuerdo. Pero ellos fue lo que dijeron, pero Balaguer en ningún momento se negó al acuerdo. Balaguer al otro día le dijeron, no, Peña Gómez no viene. Entonces, la gente a veces habla muchas cosas sin saberlo. Balaguer estaba dispuesto a cumplir totalmente ese acuerdo. ¿En Él qué no- año fue el 2 y 2? En el 96. Sí, 96. No, 94. 94. Creo que fue en el 94. En el 94. Sí. Entonces Balaguer iba a estar hasta el 96, como en efecto estuvo. Entonces ahí se coló Leonel Fernández en el 96. ¿Tú me estás Fue en entendiendo? el proceso electoral del 90 entonces. ¿El O qué? del 94. El tranque que hubo con Peña Gómez. No, con Peña Gómez fue en el 90. Con Bosch fue en el 90 y con Peña Gómez fue en el 94. En el 94. 94. Ahí sí. Por Ahí eso, es. por Sí. eso Balaguer lo cumplió tanto, que nada más 2 años. él duró sus 2 años. Él entregó en el 96. Le entregó a Leonel Fernández. Es decir, que él le iba a entregar a Peña Gómez. Balaguer sí dicen que tenía una cierta reserva por el asunto de Fernando Álvarez Bogar. Pero la gente que estuvo cerca de ahí, porque yo no estaba cerca de ahí, pero estuve después muy cerca de quienes estuvieron, dicen que él nunca puso esa condición, pero que sí él decía que temía, porque aparentemente él conocía de la enfermedad que ya traía Peña Gómez y había cierta reticencia entre el doctor Balaguer y Fernando Álvarez Bogar, que había sido el más importante de todos los pupilos que tuvo Balaguer durante toda la vida. Pero esas son las cosas. Pero no lo quería dejar pasar. O no Bueno, quiso. porque a veces la boca es castigo del cuerpo. Así es. Si usted va a hacer algo, usted llegue primero y después hágalo. Claro que sí. Entonces ahí pasaron cosas que yo ni las sé, ni ya quiero saberlas, lo que fue lo que trajo como consecuencia. No toque esa tecla. Bueno, Fue un proceso histórico, un proceso... y perdóname, déjate decir esto, y escúchame. Y eso fue tan tal, el respeto que sentía Peña Gómez por Balaguer y viceversa, que cuando Peña Gómez murió, y yo estaba ahí, tengo la foto, en la puerta del carro del presidente Balaguer, en el Estadio Olímpico. Estadio Olímpico. Cuando el presidente Balaguer fue, nadie lo abucheó. Y sin embargo, líderes que todavía son líderes en este país, fueron y lo abuchearon y tuvieron que irse. Sí. Que hablan del liderazgo. Sin embargo, Balaguer, con todo esto, fue en el carro viejo grande que él tenía. Yo estaba en la puerta, tengo esa foto. La tiraron y yo aparecí ahí, al lado ahí del jefe de la seguridad de Pérez Bello. Y Balaguer entró y salió con aplauso de ahí. Es decir que hay muchas cosas que el fanatismo no deja ver, pero que hay que decirla para que el que no la vivió la sepa. Realmente fue la lucha política, porque en el 90, que se hablaba que el profesor Juan Bosch había ganado las elecciones, y en el 1994, donde el doctor Peña Gómez también se hablaba de que había ganado las elecciones, pues fueron procesos políticos muy interesantes en la República Así es, pero lo que hay que destacar es que
Peña Gómez fue un hombre noble. Claro. Se está reconociendo porque mucha gente reconoce después de las muertes y lo empieza a reconocer. Noble, quiso luchar por su pueblo. Todavía hoy estos temas de lemas de entregar por la gente, es que quedó grabado para siempre por la gente, porque él quería luchar por la gente y hacer algo por la gente. Por eso yo digo, acuñando lo que fue el segmentos anteriores, que decíamos que el no votar por el alto porcentaje que tiene en la selección de partidos políticos en ninguno, hay que revisar, porque realmente la gente después se cobra lo que tiene en el proceso electorales. Así terminamos nosotros la noche de hoy. Entonces solamente decirle gracias y las gracias a nuestros amigos que siempre siguen nuestro programa en 3 puntos. Buenas noches. Hasta mañana. Presentamos en 3 puntos. Flavio Gutiérrez. Ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En 3 puntos.